nada. Entonces me llamó, me dice, oye, esto, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? Aunque es muy difícil pues por teléfono. Yo dije, de todas maneras tiene que ser pues un descarte de enfermedades como brucelosis y tifoidea. Allá ni pensaban en eso, pero como no tienen, entonces no la pensaban en virus, pensaban en otro tipo de patología, inclusive no infecciosa. Le hicieron la cultivo, salió brucelosis. Y no sabían manejar el tratamiento de la brucelosis. Pues no tienen mayor patología, ¿no? Entonces, bueno, un poco que los asesoré yo, pero por supuesto a lo que vamos es que tienen que pensar que es una enfermedad que puede presentarse. Y es una mujer muy, muy cuidadosa, pero es muy de muchos compromisos sociales, acá en Lima. Seguro pues que se fue a algún té, alguna de estas cosas, se comió estos bocaditos que vienen con papa a la huancaína, entonces ahí hizo en el mejor hotel de Lima puede ser eso, ¿no? Muy bien, vamos a seguir entonces con la segunda patología que es tifoidea. El agente etiológico de la tifoidea es, ya, ustedes saben que hay una gran cantidad de salmonelas. Nos vamos a dedicar solamente a la tífica, ¿no? Hay salmonela, pues, que son causantes de ¿qué? Las otras salmonelas, ¿causantes de qué? Cuadros digestivos agudos. Esas típicas intoxicaciones en almuerzos o comidas de grupos de gente importante, todos salen al hospital. Una diarrea en vómito por todos lados. Caben dos posibilidades. O es una salmonela o es un estafilococo. Es un tipo de salmonela que no es la tífica. La tífica tiene un cuadro diferente, ¿no es cierto? Es un bacilo gram negativo que pertenece al grupo D de las enterobacteriáceas, ¿ya? Es una bacteria. Hay mucha gente que dice, y yo también se lo digo a los alumnos de pregrado, dicen, no, me he comido, pues, me he comprado este alimento medio dudoso en la calle, lo voy a meter al freezer para que termine de matarle todas las bacterias, ¿no? Y para la salmonela está en su salsa ahí. Al contrario, ahí se está reproduciendo de lo más bien. Entonces dice, bueno, estoy comiendo el helado o lo que sea, pues, con la garantía de que ya se mató todo. Al contrario, esas salmonelas están pues vivitas y coleando, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Cuáles son la forma de salmonela tifi? Bacilo gram negativo. También la tifoidea es un proceso infeccioso general. Ya sabemos por qué. Ya vamos a ver el mecanismo patogénico. Vamos a ver que hasta hay dos pasajes de sangre de la brucela. O sea, en el proceso infeccioso general, repito, el pasaje sanguíneo es obligatorio y es indispensable. ¿Está claro? Vamos a verlo eso inmediatamente después. ¿Cuáles los alimentos más frecuentemente que traen las contaminaciones de salmonela? Los derivados marinos, digamos, el choro, ¿no es cierto? El choro, las ostras, todos los derivados obviamente contaminados con heces humanas, los helados, las raspadillas, no de Onofrio pues, ¿no? Sino esos helados de a 50 centavos que te venden en la esquina del hospital, ¿no es cierto? El chup, que yo veo ahí al tipo del micro, está chupando su chup, ¿no? Y el otro también, el cobrador. Eso es pues, full bacterias, ¿sí? ¿No? Puede haber también transmisión transplacentaria. ¿Por qué? Cuando la madre está en proceso infeccioso, digamos, sistémico, las bacterias van a transmitirse por la placenta al niño y también se va a comportar como una sepsis neonatal. También cuando la madre está en pleno trabajo de parto y la madre es una portadora de salmonela, o sea, es una eliminadora de salmonela, y el niño está naciendo y se pone en contacto con las heces de la madre que han quedado en el momento del esfuerzo de la madre,
se pone en contacto el niño que está saliendo con las deposiciones de la madre. También puede contagiarse. Y hacer un cuadro de sepsis neonatal, cuadro muy grave. Como toda sepsis, con mucha tendencia a morir el paciente. Esto es muy importante, quiero que entiendan. Yo he agregado algunas cosas que están en los libros, porque ya de mi experiencia he puesto algunas cosas que son indispensables. Para que se produzca la tifoidea, tienen que reunirse varios requisitos. Ustedes no tienen luz, ¿no? Ahí ves tú, ¿ves ahí? ¿Sí? Difícil, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos? Unos requisitos por parte del germen, o sea, de la bacteria, ¿no? Y otros por parte del huésped. Del germen, tiene que haber un inóculo suficiente que garantice la infección. ¿Cuántas veces nos habemos comido alimentos con inóculo de salmonela? Inóculos pequeños que no han sido suficientes para poder producir la enfermedad. ¿Cuál es el inóculo? No es un requisito por separado, me dejo entender, sino que tienen que confluir con los otros más. El inóculo de 10 a la 5 a 10 a la 9 es un inóculo importante, que puede ser un buen inóculo para producir enfermedad. 1. 2. Si esa bacteria, además de esa, tiene un tipo de antígeno, que es el antígeno B, es un antígeno de alta virulencia en relación a otras cepas de salmonela que no lo tienen. Por lo tanto, 2 factores importantes por parte del huésped, ¿no es cierto? El inóculo importante y 2, la virulencia de la bacteria. Después viene lo del huésped. La barrera gástrica, ¿para qué sirve? O sea, el jugo gástrico, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Como barrera protectora. ¿Sí? ¿De qué? Para disminuir de toda la cochinada que te metes a la barriga. ¿Sí? Claro, el jugo gástrico tiene muchas funciones, ¿no es cierto? Para el mecanismo digestivo, pero es una alta y eficientísima barrera antibacteriana. Si un sujeto tiene algún problema de producción de ácido clorhídrico, de jugo gástrico, obviamente ese sujeto va a estar en condiciones más favorables de que la barrera, o sea, el inóculo pueda vencer esa barrera. ¿Es así? Segundo lugar, el momento en que se ingiere el alimento contaminado. ¿A qué me refiero? ¿Cuándo sea más fácil que el inóculo pase venza la barrera gástrica? ¿Antes de almorzar, durante el almuerzo o después del almuerzo? A ver, ¿será antes? ¿Será en medio o será después? Si yo se lo doy, ese alimento me lo como yo antes de almorzar, el jugo gástrico va a estar dirigido solamente a ese alimento contaminado, va a neutralizarlo. Entonces yo me como el helado como postre de mi almuerzo, el jugo gástrico principal está en pleno trabajo del alimento previo que ingresaba a mi estómago. Entonces es más fácil que el inóculo pueda pasar piola, como se dice, la barrera gástrica. ¿Ya? Y en tercer lugar, que eso también lo he puesto yo, que no está en los libros, los contactos previos que hayan tenido ustedes con la salmonela. Yo estoy seguro que aquí la mayor parte de nosotros nos gusta comer alguna cosita de afuera, ¿no? Un pecadito, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué las aglutinaciones en nuestro país son positivas? Por supuesto, positivas hasta un límite, como ya vamos a ver de inmediato. ¿Por qué? Por esos mini inóculos que hemos estado ingiriendo en el transcurso de nuestra vida, ¿no? Entonces, siempre yo les hago esta especie de comparación. ¿Quién tiene más facilidad de hacer una tifoidea? ¿Un cargador de la parada, un estudiante de medicina o un futuro residente de medicina? ¿O un extranjero, un turista canadiense, por ejemplo? ¿Cuál de los tres? Turista. ¿Seguro? ¿O es al revés? Turista. ¿Por qué no? Porque no tiene contacto previo,
y el cargado de la parada. Ese oliéndolo al alimento mata todas las salmonelas, ¿no? ¿No es cierto? O sea, ese puede necesitar pues un inóculo de 10 a la 20 seguro, ¿no? Para producir alguna diarreíta, tal vez por ahí. Entonces, ese mini contacto previo también esto no significa que estamos fomentando la alimentación digamos deficiente, ¿no? Pero eso en algo nos ayuda, ¿no? Muy bien. Entonces, Perdón, no mencionó, entonces después del alimento. Después del alimento, claro. Es más fácil Claro. de Por supuesto. ¿Por qué? Porque el alimento está digamos, distraído en todo el proceso de la digestión, ¿no? Entonces hay poco jugo gástrico libre para detenerlo, ¿no? Ahora veamos la patogenia. Si yo hablo de camino patogénico, significa que todo el trayecto que sigue la salmonela de que ingresaron con esa empanadita que te comiste en la calle, ¿no? O esos choros gordos, alimentados. ¿Ustedes saben que los choros dónde se alimentan? ¿Dónde creen que se ubican los choros en la costa? ¿Dónde creen que tienen su sitio preferencial? En la zona de desagüe. En la zona de desagüe. Sí, cuando coman choros ya saben por qué están gordos esos choros, ¿no? Entonces muchas veces el choro, cuando está bien sancochado no hay problema. Pero si no está bien sancochado o está ahí echado con un poquito de cebollita, ya está adentro, esos choros, mucho peligro, ¿no? Entonces vean ustedes, ingresan por la boca, obviamente, ¿no es cierto? El inóculo ingresa, pasa la barrera del estómago, ya la pasó. ¿Dónde se van a ir esta carga bacteriana? Se van a producir un anclaje en las microvellosidades del líneo. ¿Dónde es el sitio preferencial? Placa de Peyer, ahí es el sitio preferencial. De ahí los macrófagos, los monocitos los transportan, van primero a los folículos linfóides intestinales, ahí se multiplican. Después los monocitos se los llevan a los ganglios mesentéricos. De los ganglios mesentéricos, por vía linfática, ¿se van a dónde? Al conducto torácico. ¿Y por el conducto torácico dónde van? Al Amazonas, ¿no? al río importante, a la sangre, ¿no es cierto? Y todavía no hay infección ahí, está preparándose la infección, es el camino, es una primera bacteriemia que hay. Y las bacterias se van a todo lo que es res, hígado, vaso, médula ósea, todo. Ahí hacen una segunda multiplicación, mucho más importante inclusive. Y ya una vez que están preparados, dicen, bueno, ahora sí, se lanzan a una segunda bacteriemia. Y van a llevar la infección a la vesícula biliar, al hígado, al intestino, a todas partes. Ese es un típico proceso infeccioso general. ¿Me han entendido entonces, no? Hay un pasaje obligatorio de la infección para producirse, no como complicación, sino como parte indispensable del mecanismo patológico. Bueno, eso todavía no está muy claro, pero en la tifoidea el cuadro es, como ya les decía temprano, es un cuadro mucho más agudo, mucho más que lo compromete, mucho más al niño. O sea, es un niño que usted lo ven más comprometido, más agudamente enfermo. El niño de brucelosis es un niño que es un poquito más crónico, digamos, más con una enfermedad más insidiosa. Y esto es por eso, porque la salmonela elabora endotoxinas. Y estas endotoxinas circulan y van a impactar en diferentes partes, hasta en la médula ósea. O sea, es una endotoxina muy, muy potente, ¿no? Que van a actuar en diferentes sitios. Y bueno, son causantes de la fiebre y los síntomas tóxicos, ¿no? El cuadro clínico. Ahí, ¿qué ven de raro? A ver, en la clínica, ¿qué ven de raro? Ahí hay algo que no está correcto. ¿Qué cosa es? El médico debe ser muy observador. ¿Qué está de raro ahí, en la primera parte?
el periodo de incubación. El periodo de incubación no es parte de la clínica. ¿Qué cosa es? ¿Ah? No, no. También es un error muy grande eso. El periodo de incubación es todo el tiempo que transcurre entre el ingreso de las bacterias a nuestro organismo hasta antes que den los primeros síntomas. Por lo tanto, es un periodo silencioso. ¿Los pródromos son silenciosos? No, ¿por qué no? Ya tiene síntomas. O sea, no confundir periodo de incubación con pródromos. Los pródromos son los primeros síntomas, obviamente de la clínica, que aparecen en una determinada enfermedad, cualquiera que sea. O sea, los primeros días que está malestar, un poco de fiebre, estornudos, lo que fuera. Esas son la etapa prodrómica. El periodo de incubación es silencioso. Es todo el tiempo que transcurre hasta que haya ya... Si hay síntomas ya no es periodo de incubación. ¿Está claro? Bueno, obviamente, ¿cuál es el grupo etario pediátrico más frecuentemente comprometido? El niño mayor, el niño escolar. Obviamente, ¿por qué? Porque el niño está fuera de casa, ya está llevando la propina en el bolsillo, se compra cualquier adefesio en la calle, ¿no es así? Un chupo, cualquier cosa así. El niño más pequeño está pues vigilado por la madre, salvo que la madre sea muy, muy ignorante, que también le puede dar un alimento contaminado. Pero no es lo usual. Lo usual es el niño grande. Entonces vamos a describir cómo es más o menos el cuadro de una tifoidea en un niño escolar. Cuadro clínico, lo hemos dividido en 3 etapas o semanas. ¿Ya? La primera semana, ¿cómo empieza la enfermedad? Decaimiento general, empieza a aparecer fiebre, dolor abdominal, diarreas, la cefalea, nunca falta la cefalea. ¿Qué más va a haber? Diarreas, mal estado general, un poco de, no anorexia, sino hiporexia. Pero la fiebre rápidamente se hace arriba y va subiendo de a pocos. Por eso que se llama, en la primera semana se dice que está haciendo una fiebre en escalera. Cuando tú subes al 4º piso, tienes que subir. O sea, va incrementándose conforme van pasando los días. ¿Ya? Después viene la etapa del periodo de estado, que se llama, que es la segunda semana, en la cual la sintomatología está en su máxima intensidad. Fiebre 40 grados, niño muy decaído, comprometido, pálido, con cefalea, gran hiporexia, distensión abdominal, puede haber inclusive dolor en fosa ilíaca derecha, ojo, fosa ilíaca derecha, puede haber dolor, visceromegalia, ¿no? ¿Qué más hay? Bueno, el dolor abdominal más intenso. Ya se va a presentar lo que se llama la rociola tífica. ¿Ustedes saben lo que es la rociola tífica? La rociola es una erupción muy pequeñita, parecen picaduras de pulgas, parecido que se presentan en esta semana en la parte antero-inferior del tórax y en el abdomen, y que son muy fugaces en su presentación, ¿ya? Visceromegalia, principalmente hígado, casi todos lo tienen, puede haber también punta de vaso, palidez del niño también. Y la tercera semana es la etapa de defervescencia de la enfermedad, ¿sí? La etapa ya que empieza a desinflarse, entre comillas, la enfermedad. La fiebre va empezando nuevamente a caer, poco a poco, va recuperando un poco el apetito del paciente, va poco a poco recuperándose generalmente, ¿ya? Eso a grandes rasgos de la sintomatología de la... Ahora, en lactantes y niños pequeños, que no es lo usual, la tifoidea se puede presentar como una gastroenterocolitis. Fiebre, vómitos, diarreas, pero es de rápida evolución. Y en recién nacido ya hemos dicho que puede haber un cuadro de sepsis neonatal, ¿no? Y ya sabemos cómo se presenta la sepsis, ¿no? ¿Por qué mecanismo se produce la sepsis? Entonces, el niño va a presentar fiebre alta, puede tener vómitos, convulsiones, ictericia,
vómitos, gran distensión abdominal, ¿qué más puede haber? Hepatomegalia, por supuesto, diarreas, todo eso, ¿no? Un cuadro que se comporta como una sepsis y hay que tratarlo como sepsis. El paciente se puede morir igual que con cualquier otra bacteria. Para el diagnóstico, como siempre en todas las enfermedades, primero la clínica, el antecedente epidemiológico, que es un niño que come frecuentemente en la calle, ¿no es cierto? Tercero, la parte del criterio del laboratorio. ¿Qué pedimos? Un hemograma. El hemograma en la primera semana, ojo, la primera semana de enfermedad, puede darle a veces leucocitosis con desviación izquierda, más dolor linfociliaca derecha. ¿Qué cosa les puede parecer? Y hay algunos casos de tifoideas que se han operado como apendicitis y no han sido apendicitis sino tifoideas, por todas estas características. Así que hay que ser muy precavido. Este hemograma cambia su comportamiento en la segunda semana. Generalmente vamos a encontrar leucopenia, como tú decías, desviación izquierda, pero no hay linfocitosis. Lo que tú decías que había linfocitosis, no hay. Hay leucopenia con desviación izquierda. No hay linfocitosis. Velocidad de sedimentación elevada. PCR también elevado. Anemia, casi siempre hay anemia. Y en algunos casos puede haber también plaquetopenia cuando hay también un fenómeno hemorragíparo en el paciente. Y las aglutinaciones que tenemos que pedir. Le pedimos aglutinaciones para tifoidea, para el OHI y para el O. ¿Cuál de las dos es más importante, el O o el H? El O. ¿Por qué? ¿Te gusta más el O que el H? A ver, ¿por qué? ¿Y ahí qué tiene que ver eso? ¿Por qué el O, efectivamente el O es el más importante? ¿Por qué? Porque traduce presencia de inmunoglobulina M. La inmunoglobulina M tiene que ver con ¿qué? Infección aguda. El H puede estar elevado, pero no te indica, sino cosas, digamos, puede ser una cosa pasada, ¿no es cierto? Ahora, usualmente encontramos que los dos también elevados, pero el que nos importa que se eleve es el O. Pero no me hace diagnóstico. ¿Ya? Me da un punto más a favor de lo que estoy pensando, que es una tifoidea. Pero no puedo decir, es una tifoidea y lo considero como tifoidea. Para confirmar tendré que hacerle el cultivo correspondiente. De preferencia también mielocultivo. Si no se puede, pues a veces la mamá no atraca. No, dice el doctor, usted me lo va a pinchar ahí, no. Solamente atracan examen de hemocultivo, que no es tan sensible como el mielocultivo. Mientras que el mielocultivo tiene un 90 y tanto % de positividad, pero tiene y esto en la primera semana, el hemocultivo tiene 50, 60%. Cuanto más se aleje, el hemocultivo es menos significativo. Pero lógicamente, si la mamá no acepta, tienen que pedir el hemocultivo. Así sepan ustedes que a lo mejor no van a poder hacer el diagnóstico definitivo, porque la mamá no ha querido hacer el mielocultivo es más sensible. ¿Por qué? Porque aún con tratamiento antibiótico, y estemos en la fase que estemos, va a salir positivo, si hay salmonela. ¿Me dejo entender? Mientras que si le queremos hacer hemocultivo y el paciente está con tratamiento ya antibiótico, es muy posible que ya eso te va a salir con muchas veces negativo, ¿no? No te va a ayudar, digamos. ¿Cuándo es más sensible que el otro? ¿Cuándo es más sensible hacer el cultivo? ¿El cuál? ¿Qué semana? ¿Cuál? El mielo. En cualquier momento. La primera. En cambio, el hemocultivo es más adecuado hacerlo lo más tempranamente posible. O sea, dentro de la primera semana es posible que lo encuentres más positivo que si lo pides después. No estoy diciendo que no puede encontrarse después, pero ya hay menos posibilidades, ¿no? Repito, la aglutinación es un elemento inmunológico, ¿no es cierto?
marca presencia de inmunoglobulinas. ¿Por qué le digo esto? Porque muchos médicos, bueno, no muchos, pero algunos, creen que la curación de la enfermedad se sigue con las aglutinaciones. El otro día he visto un caso de una señora que me consultó de un niño, lo había estado viendo un médico X, en que la mamá le dice, doctor, ya está bien, ¿cuándo me le da de alta? Señora, primero le vamos a hacer unas aglutinaciones. El niño ya estaba bien, no había síntomas. Le pide la aglutinación y la aglutinación estaba más alta que cuando estaba en pleno proceso de la enfermedad. Ah, no, le dice, señora, vamos a tener que iniciar de nuevo un tratamiento porque no ha habido respuesta al tratamiento. Y es un error totalmente, digamos, fatal. No indica, ese paciente ya está curado, sino que el título de aglutinación va subiendo, porque es una respuesta inmunológica. Eso no indica que haya iniciado un tratamiento. ¿Ya? ¿Está claro? O sea, no se muñequeen con eso. La aglutinación puede subir aún más de la que tuvieron durante la fase aguda de la enfermedad. Por supuesto, eso va a ir bajando espontáneamente, ¿no? Las que se van a quedar positivas van a ser las H, pues de IgG, indica respuesta digamos, de recuerdo, ¿ya? Así que de ese paciente, por supuesto, yo ya no le di nada, ¿no? Le expliqué a la madre qué cosa es lo que estaba viendo. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Al igual que en el caso de la brucelosis, en este caso la tifoidea, la brucelosis entra en el juego. Las infecciones urinarias en niñas pueden dar cuadro de fiebre, principalmente cuando son altas, fiebre, molestias generales. La hepatitis viral, la monoclonal infecciosa, la tuberculosis, las neoplasias. Algo más que hemos observado, vean ustedes, las aglutinaciones no son específicas, o toda, dicho mejor de otra forma, una aglutinación positiva a tifoidea no te dice que es exclusiva de tifoidea. ¿Me dejo entender? Pueden haber lo que se llama falsos positivos. ¿En quiénes hemos visto falsos positivos? En infecciones urinarias, en tuberculosis, en brucelosis y en neoplasias. La vez pasada hemos tenido en el pabellón 7 un niño, una niñera de 10 años que entra con fiebre de 2 semanas de duración, pálida, con visceromegalia, molestias generales y aglutinaciones fuertemente positivas al H y al O para tifoidea. Entonces hubo la opinión de internar, la internaron, y la niña estaba haciendo una leucemia linfocítica aguda. Entonces, ¿cómo explicar a la mamá que la niña no tenía tifoidea, sino era una leucemia? Se armó por el bolondrón, ¿no? Pues la madre pensó que la habían engañado, ya hubo problemas. Entonces pueden haber falsos positivos, como también pueden haber falsos negativos. ¿En qué casos? Cuando el antígeno o el reactivo que se utiliza está ya pasado. Puede ser también que te dé un negativo por no tenerla. ¿Qué complicaciones podemos ver? Igual, hepatitis, ¿sí? Buena pregunta. No siempre. Va a haber toda una respuesta variable de un niño a otro. Generalmente las aglutinaciones empiezan a hacerse positivas a partir de la segunda semana, pero no es absoluto. Yo he visto pacientes que al cuarto o quinto día están con las aglutinaciones en el techo, ¿no? Como también hay otros que tienen, como nosotros decimos, una respuesta perezosa a la aglutinación. Recién cuando está prácticamente el niño recuperándose de la enfermedad, recién están positivizando. Hay toda una especie de gama de respuesta. Pero lo usual es que recién la aglutinación se vaya positivizando a partir del 7º o 8º día. Repito, no es un molde absoluto. Eso es lo importante que tienen que tener en cuenta. De hepatitis granulomatosa, exactamente como en el caso de la tifoidea, de la brucelosis, exactamente la misma consideración. El tratamiento general va a combatir el problema de la hepatitis granulomatosa. Después tenemos hemorragia digestiva, perforación intestinal, que no son frecuentes en niños, pero que pueden presentarse. Yo los he visto, ¿no? Con el antecedente de que una
puede confundirse con una apendicitis también. Hay que tener en cuenta también esa posibilidad. Colecistitis también estamos viendo. Últimamente hemos visto niños que empiezan a hacer nuevamente fiebre, con dolor ya en la parte del punto de Murphy, con fiebre alta y puede ser una colecistitis. La ecografía nos da la muestra de que hay un componente de patología de colecistitis. Puede haber miocarditis también. La toxina que les había hablado puede producir también miocarditis. ¿Ya? Puede haber también infecciones respiratorias y pueden haber infecciones neurológicas, ¿no? Puede haber también pancitopenia y trombocitopenia. Tratamiento. La tifoidea no tiene problemas para el tratamiento. La enfermedad es realmente fácil de curar. ¿Cuáles son los antibióticos que tenemos más experiencia nosotros? Cloranfenicol, muy bien, muy bien. Años de años trabajamos con cloranfenicol. No tenemos el efecto mieloplásico que en los Estados Unidos tienen mucho miedo al cloranfenicol por el problema de aplasia medular, ¿no? No tenemos ese problema. Lo chequeamos, por supuesto. También pueden usar amoxicilina por vía oral. Claro, cuando el cuadro está grave puede ser por vía ampicilina, por vía endógena. Y también hicimos un trabajo con cotrimoxazol, con muy buenos resultados también. O sea que se puede tratar perfectamente bien la enfermedad, ¿ya? Ahora, bueno, después vamos a conversar eso. El pronóstico de la enfermedad va a depender de la edad del paciente, ya hemos visto, el estado de salud previo del paciente, el serotipo de salmonela y la complicación que se haya presentado en el paciente, ¿no? Esos datos de mortalidad ya no los tengan en consideración, porque en nuestro país ha disminuido felizmente muchísimo este porcentaje de letalidad. Ha bajado notablemente en esto. En países desarrollados no tienen mayormente. Ahora, hay términos que ustedes tienen que saber. Cuando hablamos de tifoidea crónica, pregunta examen. Diga usted cuándo decimos que una tifoidea es crónica. A ver, ¿qué me quiere decir? Le pongo ya 2 puntos de ahora. A ver. ¿Cuándo decimos que una tifoidea es crónica? ¿Cuándo ha pasado cuántos meses? A ver. Cuando presenta coproductivo positivo por Bueno, le pongo 0. Ese es el error. Justamente la pregunta viene con su trampa. No existe tifoidea crónica, en primer lugar. La tifoidea es una enfermedad de evolución aguda que dura 3-4 semanas, siempre y cuando no sea complicado, por supuesto, ¿no? Una evolución normal, generalmente 3-4 semanas. No confundir tifoidea crónica con portador crónico, que es otra cosa. Hay 2 modalidades de portadores: el portador convaleciente y el portador crónico. A ver, defíneme qué cosa es portador. Es el paciente que tiene el germen, pero no hace infección. Que no hace infección. Está en un organismo, en una parte de tu organismo, puede ser el hígado, pero no hace la expresión clínica. Qué importante tenía. A ver, ¿alguna otra opinión? Portador. ¿Qué es un portador de tifoidea? A ver. Porque esto es importante, más que nada desde el punto de vista de salud pública. Más o menos lo que tú has dicho está bien. O sea, portador es aquel sujeto que ya curó la enfermedad,
pero que sigue eliminando por heces la bacteria. Por eso, algo que me estaba olvidando, al seguimiento de los pacientes ya en su etapa de resolución de la enfermedad, lo hacemos con coprocultivos, ya no con hemocultivos ni con mielocultivos. ¿Está claro? Con coprocultivos. ¿Con qué finalidad? Para ver si no quedan como portadores. ¿Ya? En el niño, felizmente, de mi experiencia, que son de muchos años, en estas enfermedades, el niño no tiene la, ¿cómo les puedo decir? La predisposición de quedar como portador, como sí lo tiene el adulto. Nadie me explica eso, pero yo he tratado de hacer buscarle alguna explicación. Ustedes saben que el reservorio de la salmonela, ¿dónde es? Vesícula. Si tú comparas la vesícula de un niño con la de un adulto, ¿qué cosa le podría dar de opinión? ¿Cuál de los dos es más sana? El niño, obviamente. Entonces parece ser, pues le pongo como parece ser, que la vesícula del adulto reúne las condiciones de acantonamiento, de almacenamiento de la salmonela, porque es generalmente una vesícula que tiene algo de patología. No sé si me dejan entender. En cambio, la vesícula del niño no tiene esa característica. Es muy raro que un niño tenga una colicistitis, ¿no? Entonces, esa me parece ser la razón por la cual el portador lo vemos más en adultos. En niños hemos hecho seguimiento y es excepcionalísimo encontrar un portador de un niño. No estoy diciendo que no pueda haber, pero no encontramos. En cambio, en el adulto frecuentemente encontramos. Entonces, parece ser que son las condiciones, digamos, internas de la vesícula, pues, que justamente está dando esas condiciones, ¿no? Entonces, portador es aquel sujeto que habiendo enfermado, o mejor dicho, haber pasado ya la enfermedad, ha quedado como un elemento de eliminador de la salmonela, por ese, por supuesto, a punto de partida de la vesícula, ¿ya? Y se habla de portador convaleciente, es cuando el portador es un sujeto que sigue eliminando bacterias dentro de los primeros meses posteriores a la curación de la enfermedad, ¿ya? Y se habla de portador crónico cuando esto excede el año, ¿ya? Generalmente los portadores convalecientes espontáneamente se eliminan, digamos, se autoeliminan. En cambio, el portador crónico requiere de tratamiento, porque es un riesgo de salud pública. Por ejemplo, principalmente en aquellos manipuladores de alimentos, ¿cierto? No se limpian bien las manos y te están preparando la papa, la huancaína y chingaste, ¿no? Entonces, tiene que ver principalmente con manipuladores de alimentos. Entonces, el portador crónico tiene que tener un tratamiento. ¿Cuál es? Tratamiento de amoxicilina por 6 semanas. Ni un día menos ni un día más. Si después de eso ustedes le hacen un cultivo, coprocultivos, por lo menos 2 o 3, y siguen saliendo positivos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Lo degollamos al niño? ¿Qué hacemos? Exactamente, hacemos una colecistectomía. Por supuesto por la paroscopía, ¿no? Ya no se hace la intervención clásica. Entonces no se confundan, pues, entre portador crónico y tifoidea crónica, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Ya? Ay, pensé que era mi lapicero.